Buenos días, compañeros. Vamos a ver el comportamiento del diodo rectificador que hemos estado estudiando, pero en corriente alterna. Cuando se alimenta con corriente alterna, yo les pasé una información sobre esta teoría para que ustedes puedan corroborarla, por lo menos aquí en el simulador. Vamos a obtener los componentes que necesitamos para poder hacer la práctica. Miren, vamos a necesitar un diodo 1N4004. 1N4004. Vamos a necesitar también un puente de diodos. Vamos a utilizar el genérico. Vamos a necesitar también resistencias. Vamos a necesitar un capacitor electrolítico. Vamos a necesitar también un switch. Igual si tuviéramos SPDS. Miren, este switch. Vamos a necesitar también un transformador. Vamos a ver cuál. Transformador. Y también vamos a pedirle, a ver si aquí está uno con derivación central. Uno sin derivación central, otro con derivación central. Y vamos a necesitar también, vamos a poner una fuente de señal senoidal, esta, para que nos entregue la alimentación. Vamos a empezar con la práctica. Miren, vamos a poner el transformador, vamos a hacer el rectificador de media onda. Entonces colocamos aquí, vamos a colocarle la fuente, vamos a darle las características a la fuente, vamos a dejarle el voltaje de offset, vamos a dejarle que viene por default, la amplitud es el voltaje que queremos, vamos a ponerle 12 volts, la frecuencia se la vamos a poner de 60 Hz, el tiempo de retardo lo vamos a dejar igual y también el factor damping, lo vamos a dejar igual. Vamos a decir OK, vamos a acomodarlo y vamos a ponerle un switch para que nos permita encender y apagar la señal. Esta fuente, esta V-Cine, viene haciendo las veces de el interruptor que tienen ustedes en su casa. Entonces ustedes si alcanzaron a comprar el transformador, pues ustedes pueden ver que algunos de sus transformadores traen 4 cables y otros traen 2 cables. 2 cables sirven para conectar precisamente a la alimentación de la casa, del switch de la casa, y los otros 2 es el embobinado secundario, es el embobinado primario, el embobinado secundario. El embobinado secundario es el que nos permite, nos da pues el voltaje ya reducido, que en este caso de 120 a 12 si es que lo compraron, o de 120 a 5 dependiendo de cómo lo hayan comprado. Vamos a hacer el rectificador entonces de media onda. Vamos a utilizar nuestro diodo. Ustedes si estuvieran en la práctica tendrían que conectarlo de esta manera, tal y como lo estoy haciendo aquí. Vamos a poner una resistencia de carga y vamos a conectarlo. Este sería el circuito que estaríamos utilizando para conectar nuestro rectificador de media onda. Vamos a ponerle su conexión al común, al GND, y ya tenemos. Ahora, para ver la señal vamos a necesitar un osciloscopio. Entonces colocamos aquí el osciloscopio y entonces
el canal A del osciloscopio lo vamos a conectar a la entrada y el canal B lo vamos a conectar a la salida. Y ya tenemos nuestro circuito rectificador de media onda. Entonces vamos a hacerlo funcionar para que ustedes vean. Tenemos aquí el osciloscopio. Vamos a quitar algunas señales que no vamos a utilizar, como la C y la D. Vamos a poner en 0 la posición de las dos señales. Ahí están en 0. Vamos a poner esta posición de la frecuencia también en 0. Y entonces ahora sí vamos a ver cómo es que va a aparecer la señal cuando nosotros cerramos el switch. Miren, fíjense aquí, y aparece la señal, las dos señales. Vamos a ponerle un poquito más, de voltaje, no menos, así. Ahí está, y esta también, ahí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren, déjenme, vamos a subirla, ahí está, para que esté exactamente igual, ahí está. Fíjense cuál es el comportamiento del rectificador de media onda. Si ustedes se dan cuenta, el rectificador de media onda lo que está haciendo es que me está recortando la parte negativa de la señal. La señal tiene una parte positiva y una parte negativa, que es la señal senoidal. Lo que hace el recortador de media onda es que cuando el diodo está polarizado en directa, deja pasar la señal, que es la señal positiva, esta que estoy mostrando con el cursor. Pero cuando la señal cambia a negativa, el diodo se polariza en inversa y entonces ya no deja pasar la señal. Por lo tanto, se recorta la señal a 0. No sé si, y eso es lo que estamos viendo en la teoría. Aquí lo alcanzan a ustedes a apreciar. Miren, vamos a ponerla un poquito más abajo y ahí está. Esas son las dos señales. Yo les pediría de favor, si tienen la oportunidad, de tomarle una captura de pantalla y colocar en su pues que ustedes puedan colocar en su apunte o alguna actividad que dejemos esta señal para que ustedes la tengan ahí como evidencia. Si subimos esta a la altura de la otra señal, tenemos el recortador de media onda. ¿Sale? Ahora vamos a hacer un recortador de onda completa. Vamos a ver cómo sería el recortador de onda completa. Bueno, pues para hacer un recortador de onda completa, pues lo que podemos inferir es que necesitamos dos diodos. Entonces vamos a ponerle otro diodo aquí, miren. Vamos a agarrar otro diodo. Por eso les dije que compraran 4 diodos, ¿se acuerdan? Y lo vamos a conectar. Pero permítanme tantito, antes de hacer esto, vamos a necesitar también cambiar el transformador. Vamos a ponerle el transformador de derivación central. Esto es porque para el circuito necesitamos precisamente tener una referencia a tierra. Entonces esta referencia a tierra la vamos a obtener precisamente con el derivador central. Miren, lo vamos a conectar aquí y la referencia la vamos a poner de esta manera. Sí lo vamos a conectar aquí. La vamos a conectar, fíjense, con los cátodos. Los dos cátodos los vamos a conectar en un solo punto. Y el derivador central lo vamos a conectar, permítanme tantito, déjenme ver si vamos a conectarlo aquí. Ahora vamos a conectar aquí y vamos a ver qué es lo que nos entrega. Ahí tenemos las dos señales. Ahora cerramos el switch y ahora ustedes pueden ver el rectificador de onda completa. ¿Qué diferencia ven entre la señal anterior y esta? Miren, si ustedes se dan cuenta, ahí lo ponemos. Ahora ya no recortó la señal negativa,
sino que esta señal positiva, esta señal negativa lo que hizo es que la puso hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que cuando la señal positiva de la señal pasa a través de uno de los diodos, el diodo de 1 conduce y el diodo de 2 no conduce. Pero como ese está conduciendo, deja pasar la señal y entonces pasa la señal, esta primera mitad. Pero cuando pasa la señal negativa, ahora el diodo 1 no conduce, pero el diodo 2 sí está conduciendo. Y entonces por eso deja pasar la otra señal. A esto nosotros le llamamos rectificador de onda completa. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, pues como tenemos solamente 2 diodos, pues vamos a tener reducida la potencia de la señal. Si, por ejemplo, la potencia de la señal, por decir un número, era 10, entonces con este arreglo, ahora la potencia de aquí va a ser 4 o 3. Entonces vemos esa desventaja de hacer un rectificador de media onda pues con 2 diodos. En algunas aplicaciones podrá servir, en algunas no servirá. Ahora, la teoría dice que para que podamos obtener la mayor potencia de la señal, tendremos que poner un puente de diodos. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a desconectar aquí y vamos a poner el puente de diodos. Y vamos a ver cómo queda esto. Padres, vamos a hacer algunas pequeñas, vamos a desconectar unas cosas. Vamos a quitar este. Y vamos a traer el puente. Miren, aquí está. Este también lo pueden ustedes encontrar. Lo pueden encontrar así en físico. Piden un puente de diodos y les dan un circuito electrónico que ya tiene el puente de diodos. Vean cómo vamos a hacer la conexión. El transformador lo vamos a conectar donde incide el cátodo de uno de los diodos con el ánodo del otro diodo. Y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a conectar aquí. Esta derivación central la vamos a poner nuevamente aquí. Y ahora la resistencia la vamos a conectar de la siguiente manera. Esta parte de la señal, bueno, es que dice que la pase por acá. Pues vamos a hacerlo aquí. Y esta aquí. Ahí está, conectado. Vamos a volver a conectar la entrada al canal A y la salida en el canal B. Ahí tenemos un recortador, un rectificador de onda completa. Vamos a ponerlo a funcionar. Cerramos el switch y vean, ahí tenemos el rectificador de onda completa. Si ustedes se dan cuenta, se ve prácticamente aquí en el osciloscopio, se ve exactamente lo mismo. Pero ya cuando nosotros hacemos medidas, cuando nosotros medimos, vemos que la potencia aumenta. Aquí si tuviéramos un rectificador de onda completa con 2 diodos. Este aumenta, por ejemplo, si ponemos el ejemplo anterior, si teníamos una de 10, una potencia de 10, pues ahora vamos a tener una potencia de 5 o 6 a la salida. No nos da siempre toda la potencia, pero sí aumenta prácticamente la mitad, 5, 6 o hasta 7, dependiendo también de la calidad de los diodos. Pero tenemos aquí nuevamente el recortador. Aquí, ¿por qué decimos que aumenta la potencia? Porque aquí sucede exactamente la misma explicación que en el circuito anterior. Aquí, cuando pasa la señal positiva, 2 de los diodos conducen y entonces deja pasar la señal positiva. Pero cuando la señal cambia a negativa, entonces los otros 2 diodos conducen y deja pasar la otra señal. Entonces no se desperdicia para nada la señal. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Vean, ¿qué pasa si nosotros ahora
a este circuito le conectamos